Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Phantom. Después de una larga espera llena de intriga y a puertas de lanzar su tercer álbum, The 1975 está de vuelta. La banda liderada por Matty Healy promete hacernos cantar, vibrar y bailar con sus nuevas canciones. Y como en The Phantom somos fanáticos de esta estupenda banda, hoy les traemos las 10 cosas que deberías saber sobre The 1975. Ya sabes, si quieres conocer más sobre tus artistas y bandas favoritas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que lancemos un video nuevo. Ahora sí, conéctate, acomódate y súbele el volumen. Esto es The Phantom, The 1975. Número 1. Sus integrantes. The 1975 es una banda de indie rock formada en Manchester, Reino Unido. La banda está conformada por Matthew Healy en la voz y la guitarra, Adam Hahn en la guitarra, George Daniel en la batería y coros, y por último Ross McDonald en el bajo. Número 2. Los inicios. ¿Sabías que Matty conoció a Ross, Adam y George en la secundaria? Sí, los chicos se conocieron en la escuela secundaria Winslow, en Cheshire, Inglaterra, y juntos comenzaron a tocar música desde que tenían 13 años. La banda se formó cuando un trabajador del ayuntamiento organizó una serie de conciertos para adolescentes. Adam les propuso a Matty y a Ross presentarse en esos conciertos. ¿Pueden creer que al inicio Matty tocaba la batería y cantaba al mismo tiempo? Sí, pero luego de un par de ensayos se dieron cuenta de que no funcionaría. Al ver esta situación, Ross recluta a un baterista de la misma escuela, llamado George. Matty le cede su lugar para tomar la guitarra y ser la voz principal de la banda. Y ahí, la magia comenzó. La banda continuó tocando covers de canciones punk en un club local, dando inicio así a su camino en la música. Número 3. Múltiples nombres. Tras haberse presentado y lanzado material bajo diversos nombres, incluyendo Dog House, The Slow Down, Big Sleep y Drive Like I Do, finalmente se acordó entre los miembros de la banda que el nombre del grupo sería The 1975. Matty Healy mencionó que el nombre fue inspirado por una fecha, el 1 de junio de 1975, la cual estaba escrita en la contraportada de un viejo libro de poesía de Jack Kerouac. I think it was on the road and somebody had used it as a diary, somebody gave it to me and I just acquired it and somebody had dated this diary 1st of June, the 1975. So that's the story. Número 4. Influencias musicales. A pesar de ser generalmente conocidos como un grupo de rock alternativo, han sido influenciados por diversos géneros, incluyendo el electropop, synth-pop, pop rock y R&B. Matty Healy contó en una entrevista que específicamente sus influencias musicales son Bright Eyes, U2, Talking Heads, The Streets, Prince, My Bloody Valentine, Michael Jackson, Peter Gabriel, Brian Eno, D'Angelo, Sigur Rós, David Bowie, entre otros. Número 5. ¿Fueron teloneros? Claro, The 1975 realizó varias giras para promocionarse antes del lanzamiento de su álbum debut. En el 2013, la banda fue telonera de Muse en mayo, de The Neighborhood en junio, de The Rolling Stones en julio y de Bastille en septiembre del mismo año. Número 6. Discografía. Luego de 4 EPs consiguieron lanzar su primer disco, The 1975. Su melancólica estética visual en blanco y negro de este se relaciona mucho con lo que la banda llama sensibilidades del pop clásico. Líricamente, The 1975, en su álbum homónimo, explora temas de descubrimiento y novedad, tales como el sexo, el amor, la depresión, las drogas, la esperanza, la muerte y el miedo. En su segundo álbum, I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, abandonan el blanco y negro por el rosa. Este álbum posee un carácter más distintivo e icónico, en comparación a su álbum debut, inspirado en la efervescencia del pop de los años 80. Número 7. Letras personales. Como todos los fans saben, Matty es muy sincero en sus letras, y ahonda siempre en tocar temas de su vida privada. Por ejemplo, Woman cuenta la historia sobre una prostituta que Matty conoció cuando era más joven y se enamoró de ella. En Falling For You, Matty habla sobre una chica de la cual se enamoró más de la cuenta y le pide darle una oportunidad para ser más que amigos. Pressure podría referirse a la presión de crecer con padres famosos y ser reconocido en las calles.
Los padres de Matty, Dennis Welch y Tim Healy, son actores reconocidos en el Reino Unido. Por cierto, She Lays Down cuenta la historia de Denise, la madre de Matty, quien sufrió una depresión postnatal. A trata sobre la adicción a la cocaína de Matty en la época en la que preparaban el segundo álbum. Nana trata sobre su fallecida abuela y en el tema If I Believe You, Matty hace referencia al conflicto interno que tiene acerca de su perspectiva sobre la existencia de Dios. Número 8. Celulares abajo. Si has ido a un concierto de The 1975, sabrás que Matty pide a los fans dejar los celulares por al menos una canción. Generalmente, Matty hace este pedido a los fans antes de tocar Falling For You. Escúchenlo ustedes mismos. But let's just, for 5 minutes, look, if we can get every person in here just to be a fucking person for 5 minutes. Trust me, right? The memory, the visceral memory of the next 3.5 minutes will be better than a video on your iPhone. Número 9. ¿Sabían que en el 2014 la revista NME otorgó el galardón de la peor banda del mundo a The 1975? Can you imagine? En la misma categoría estuvieron nominados Muse, Imagine Dragons, 30 Seconds to Mars, One Direction y The One. Demostrando su enojo con NME, Matty declaró: "Es gracioso, nunca tuve ese premio, estaba frustrado de verdad. No me importa, pero supongo que si tomas la firme decisión de dar a alguien un premio negativo, entonces deberías entregárselo. No nos lo dieron y ni siquiera lo presentaron en la gala. 2 años después, la misma revista que nos atacó nos vuelve a nominar, pero ahora como la mejor banda en vivo, junto a Wolf Alice, Slaves, Bastille, entre otros. ¿Y qué creen? The 1975 se llevó el premio". Asimismo, en el 2014 se llevaron el Bricky Woody de los MTV U Woody Awards, el cual recoge las votaciones de los fans. En el 2016, la prestigiosa revista Q les otorgó el premio del mejor álbum por I Like It When You Sleep. Thank you for our award. We are the best band with the best album. Isn't that right, everybody? We should have won the best band also, but only the album. Thank you. Y el mismo año, la BBC Radio 1 les otorgó el Radio 1 Live Launch Performance of the Year por What Makes You Beautiful, cover de la canción de One Direction. Y el más importante hasta la fecha es el que obtuvieron de los Brit Awards en el 2017 por la mejor banda británica. I think the reason that we're here tonight is because of our album. So to have something of that purity celebrated by any industry is actually quite moving to me. So thank you so much for that. Número 10. El regreso. Luego de más de 2 años de espera de un nuevo material de The 1975, el 31 de mayo del 2018 se estrena Give Yourself a Try, primer single del tercer álbum de la banda. Pero todo comenzó en marzo del 2018, cuando la banda eliminó muchas publicaciones en sus diferentes redes sociales. A finales de abril aparecieron en Londres y en Manchester carteles típicos titulados Music for Cars, que contenían un lema y una serie de números pertenecientes al sello Dirty Hit, DH00327. La banda actualizó su sitio web para mostrar un temporizador de cuenta regresiva hacia el 1 de junio, a principios de mayo del 2018, activándose nuevamente en las redes sociales. Es ahí cuando empezó el misterio y los fans esperaban que el tercer álbum sea llamado Music for Cars. Pero, en una entrevista para la BBC Radio 1, Matty confesó que Music for Cars sería el tercer y último álbum de la banda. Pero luego se arrepintió y decidió que Music for Cars sería solamente el fin de una era, y que comprendía no solo un álbum, sino 2. Music for Cars is going to be an era then. It's going to be a time when we put out a collection of music. So it starts with 2 albums. What? El primero llamado A Brief Inquiry into Online Relationships, el cual se estrenará el 30 de noviembre del 2018. Y el segundo llamado Notes on a Conditional Form, que se estrenará, según prometió Matty, en mayo del 2019 y será un disco más íntimo, nocturno y cinematográfico que el primero. No nos queda más que esperar con ansias. Have a wonderful life. Bye bye. Estas fueron las 10 cosas que deberías saber sobre The 1975. Si
Si te gustó el video, dale me gusta, comenta cuál es el dato que más te gustó y comparte este video. Si quieres saber un poco más sobre la historia detrás de las canciones de esta bandaza, puedes ver nuestro top 10 de las mejores canciones de 1975. No olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, esto fue The Phantom. Is it te quiero? Is that I love you? Yeah, Is te that quiero, right? te quiero. Te quiero. Mucho. Mucho.